paso tan importante y el principio casi ridículo, ¿no? Que si cierras Claro. un grifo se acaba el Danubio. Sí, y el sí. final también, que no sé dónde acaba. Bueno, Yo al final no sé, pero desde luego el principio sí sorprende. Sí. El libro, me parece que la última parte es un poco más rápida de lectura. Y entonces me parece un poco más accesible. De todas maneras, bueno, es un libro para leer así de esa manera. Sí, sí, sí. Es un libro lento y entonces... ¿Te faltó mucho o lo terminas? Yo llegué a la mitad, por ahí. Mitad por ahí. ¿Y tú, Isa? Yo he de haber leído como 300 páginas. Ah, pues entonces te quedan solamente 90 o una cosa así. Sí, pero leí al final y lo encontré interesante, o sea, encontré que, ¿cómo podría decir? Que es una obra magna y como que después el final, pues, como que le resta importancia. No como un error literario, sino como que se va a distanciar, como que es de propósito que lo hace. Me da esa impresión. Al final. Si recordáis, empieza con que el Danubio sale de un grifo. Sí. Y que cuando lo cierran se va a acabar. Y al final también, pues prácticamente no se sabe por dónde desemboca hasta que encuentra el canal. Pero al final, pues tampoco sabe aquello si era el Danubio, si no era. Y entonces era curioso porque empezaba con la nada y terminaba con la nada. Sí, exacto. Entonces sí, todo lo demás por el río, claro, funciona, ¿no? Claro. Sí. Pero que tiene un propósito, o sea, un propósito literario, no es que lo hace así simple y sencillamente porque sí, sino que hay un propósito en esa forma de concluir, pues. Claro. Puede ser, sí. Claro. La idea del río, la idea, bueno, pues heracleana del río, de que el río, las aguas no se pueden ver, etcétera, etcétera, y tienen un final, en este caso, en el Caspio, pues, o en el Negro, perdón, pues evidentemente estaría ahí, ¿no? Y encima incluso habla de que hay otro que va a desembocar, otra rama va a desembocar a otro lago, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo estuve busqué en el Google Maps el río, donde iba, por donde pasaba. Dios. Al final del libro tenéis mapas. De todas maneras, en el recordatorio os lo puse también. Entonces también, bueno, el recordatorio también os lo mandaré. Oye, es un río inmenso, además, yo que estuve recorriéndolo en el mapa, dije yo, madre mía, este río, por Dios. Es muy largo. Entonces el libro, digamos, el Danubio, es algo curioso porque, ¿cómo te diría yo? Une. Se le da una cultura a toda la zona ribereña, curiosa, que no tiene nada que ver con la etnia, ni tiene que ver con la religión, ni tiene que ver con nada. No, yo creo que une, ese río une más que separa los distintos países por los que pasa. Me pareció a mí. Sí. Bueno, pues, a ver, pues entonces vamos a empezar la ronda como siempre. Sí. Y bueno, y vamos a ver si esta mujer se une o no se une al final. Porque es todo lo que podemos saber. Hasta ahí llegamos. No oímos a la señora, no la oigo. Estaba hablando, pero no la oímos. A Esther. Esther, que tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues que digo que qué región más atormentada, siempre conquistada por turcos, por alemanes, por las gentes del este, de las estepas, que verdad que qué historia más terrible. Es que hay mucha etnia, yo que sé, una confluencia de países muy grande en esa zona. Enorme. Y luego mezclado con judíos, con ortodoxos, con judíos sefardíes. Bueno. Sí, eso es verdad. ¿Y los romanos? Y los romanos, claro que sí, que llegaron hasta el Danubio. Sí, que llegaron hasta el Danubio. O pasaron el Danubio, los romanos lo pasaron el Danubio. Bueno, la Panonia llegaba hasta allí y en el fondo es que lo que había detrás era prácticamente un desierto, no había ningún yo sé que hasta el Danubio llegaron, pero no sé si más allá.
Hombre, Rumanía es, claro, No, pero está Rumanía romanizada. es Roma, ¿eh? Sí, Rumanía es Roma, sí. Claro, hasta el nombre y el idioma, que es latino, sí. tiene muchas palabras latinas. Y también es curioso lo que decía de que son orgullosos, por un lado, de su propia raza, digamos, o etnia o costumbres, y por otro lado también tienen el orgullo de haber sido romanizados, los rumanos. Sí. Pero eso ya está al final del libro. No sé si habéis llegado. No, yo no. El final del libro, bueno, yo sí, pero es un poco lo de siempre. Si yo soy de una raza considerada inferior, intento asimilarme a la raza que se considera superior. Y entonces se pierde la idea de esa otra raza, ¿no? Entonces la asimilación que van teniendo las demás, ¿no? Bueno, pues a ver, cuéntanos. Vamos a empezar. Venga, Meli, cuéntanos. Bueno, a mí el planteamiento del libro me pareció interesante. Esto de recorrer el río, este magnífico río, y hablar de historia, de costumbres, me pareció interesante. Lo que pasa que como es un libro lento, pues yo realmente conseguí llegar a la mitad y nada más. Desconocía a veces muchas citas. Sí. Ay, hola, Marusa. Ay, perdón. Es que me ha salido. Y llevo media hora, 1 hora. Ya. Qué burra, perdón. Sigue. Ay, ningún perdón, sigue, Meli. Pues nada, que me parece un planteamiento interesante para aprender muchas cosas, para coger un mapa, que sí que lo cogí para ir recorriéndolo en la parte que leí. Quizá a veces pensaba que había demasiadas citas. Es decir, hay partes donde yo creo que hay un exceso de citas, me parece. ¿No? Otras partes ya no, y ya las leía como más ligeras, pero había unas partes que para mi gusto había un exceso de citas, pero por otra parte también pensaba, Claudio Magris, qué señor más erudito, conocer todo esto, qué barbaridad, ¿no? Es decir, al mismo tiempo pensaba eso, aunque me parecía que había un exceso de citas para un lector, pero para un escritor que vaya escritor más erudito, que es capaz de, pues eso, de complementar el libro de viajes, en principio, con muchos tipos de pensamientos y de opiniones. Y bueno, seguiré mis 2 o 3 páginas de vez en cuando hasta llegar al final y bueno, pues a mí los libros de viajes me gustan viajes mezclado con historia, he leído así bastantes y tal, porque eso es una cosa que me gusta y nada más que me sorprendió pues la erudición de este escritor, fue para mí lo más sorprendente. Muy bien. Pues venga, seguimos. María, cuéntame. O Isabel, perdón. Bueno. Es que ahí pone María Pérez, por eso te digo, María. No, está bien. Está bien. Bueno, el Danubio, como le decía yo a Meli, es mayormente un ensayo, un gran ensayo. Y que es un género literario que yo normalmente no recurro al ensayo, o sea, no es de mis favoritos, pero esto es un libro pues fantástico. Me gusta mucho la historia cultural, ese sí es un género que me gusta mucho, así que disfruté leyendo el libro. Este libro nos lleva en un gran viaje y el autor pues nos lleva de la mano a través de la historia, la literatura, la filosofía, la geografía, el folclore, todo eso muy rico en detalles, como decía Amelia. Lo único que lamento pues es no tener a veces escribí aquí, no tener la formación literaria ni la agudeza intelectual que me permitiría disfrutar más de esta obra, que es definitivamente un libro que debemos conservar y revisitar con cierta frecuencia. Y pues cuando uno lo está leyendo invita a la reflexión. Hay autores que yo conocía porque algunos los leí cuando era muy joven, como Faulkner, por ejemplo, a otros autores que uno los conoce a través de otros autores como Canetti, autores que son muy conocidos como el que escribió Moby Dick, autores como Max Weber, George Lucas, que los leí en la universidad hace muchos años.
sobre Chorán, me gustó mucho lo que dice sobre Chorán, que dice que va desgarrando una tras otra los velos de todas las filosofías e ideologías, porque fue un hombre que se adhirió a diferentes pensamientos filosóficos, y me parece interesante esa reflexión. Me gustaron mucho y me hicieron reflexionar mucho de las cosas que dice. También lo que dice sobre Mauthausen, y me acordé cuando dice que solamente el que se puede distanciar o disociar emocionalmente de una situación puede hablar sobre cosas tan terribles como fue el genocidio. Y me acordaba de lo que decía otro, un filósofo que yo escuché hace muchos años, cuando hablaba de los sentimientos de Kafka en relación a la Primera Guerra Mundial, que él, aunque se escribía con frecuencia con su hermana, nunca pudo hablar de eso porque era demasiado doloroso. O sea que todas estas cosas despiertan ciertos recuerdos de cosas que hemos leído, que hemos vivido, que hemos aprendido, y definitivamente, lo repito, es un libro interesante y que recomendaría, pero sí, como dice Meli, hay que leerlo y disfrutarlo, pues. Sí, sí. Si se lee así a grande carrera, te puedes agarrar una buena borrachera. Bueno, sí. Seguimos. Seguimos. Esther, cuéntanos, venga. Pues yo es que pienso lo mismo. Isabel, ¿te llamas Isabel? Sí, Isabel, sí. Que ya lo ha dicho estupendamente Isabel y poco más hay que añadir. Pues a mí me parece igual, me parece un libro magnífico. Quizá también estoy de acuerdo con Amelia que demasiadas citas, sobre todo porque no conocen, por lo menos yo no conozco a la mitad de los, o a la mayoría de Claro. los autores. Cuando te resulta conocido, pues dices, pues sí, pero cuando no conoces Claro. a la... Pues ya te parecen demasiadas, porque Claro. no sabes. Pero luego es el típico libro que te dan ganas como de saber más, te llevan como a querer saber más de todo, de la zona, de todo eso. O sea que no sé, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y nada. Y mira, a mí también me gustan los libros de viaje, pero esto es más bien como un ensayo, ¿no? sobre todos los países que atraviesan, las zonas y todo eso. Así que me gusta mucho el análisis que hace de, por ejemplo, de Mengele, de Celine, porque no les deja ni siquiera una grandeza en la maldad, ¿no? Que los rebaja bastante como unas personas bastante, en el fondo, bastante grises, ¿no? Ya. Así que, y nada más, no puedo decir nada más. Pues seguimos. Marusha, cuéntame. Me toca, vale. Pero, ya la verdad es que me queda muy poquito para añadir con respecto a lo que han dicho las tres, que yo haya oído. Es un libro magnífico, es un libro que yo no lo leería en menos de un año. Es un libro, a mí lo he leído como en mi juventud los libros, con un libro y un diccionario al lado. Y entonces me he cogido todos los autores, salvo una vez que iba muy despacito y digo, tengo que correr mucho. Y entonces me dio una borrachera, como tú bien dices, y no leí en una parte, no leí ninguno. Pero siempre era, ay, fulanito, fulanito. Cuando llegaba a casa, que me lo conozco de arriba abajo, digo, ay, uno conocido. Entonces, me parece muy bien. Tengo dos pegas. Bueno, creo que ¿por qué es maravilloso el libro? Pues porque ha mezclado tantas cosas en el tiempo y en el espacio que todos los personajes que va poniendo van en su momento, con lo cual enriquece como el globo universal de todo lo que va cogiendo. Y entonces esa unión que hace, a mí me parece que es como que nos está dando a los seres humanos un ejemplo de lo que es individualismo y al mismo tiempo solidaridad. Es decir, cómo nos podemos unir entre los países sin perder nuestra propia idiosincrasia o nuestra propia individualidad, que me gusta más en psicología. Entonces, por eso me parece maravilloso. Yo lo guardo para volverlo a leer poquito a poco en un año. Porque
se necesita mucho tiempo para leer. Yo tampoco conocía a todos los autores. Ya te digo, cuando me parecía uno, en muchos sí, pero cuando aparecía uno que era más conocido que el Pato, digo, ¡ay, qué bien! Porque si no, esa una ansia de, esa curiosidad, creo que también dice otra cosa este hombre, y es la vida sin sentido, acordándose de Víctor Franklin, la vida sin sentido no es vida. Entonces, a la vida no le quites la curiosidad, porque si le quitas la curiosidad te mueres. Creo que esa filosofía va debajo, porque yo soy muy elitista, me gusta más, para el estilo de vida me gustan más los filósofos o como él, que es de todo, que los psicólogos, a pesar de serlo, pero que me gusta más, la vida del filósofo es más estilo de vida. Y hago dos críticas. Creo que como a los Habsburgo los adora tanto que no pone la parte negativa de los Habsburgo, que es de Maximiliano y de Carlos V, que yo sí lo he trabajado mucho, y entonces sé que tenían una necrofilia. Eso, decirlo, creo que lo debería haber dicho. Y más una cosa, que si no lo dice, acredita que está, no sé, como que los está engrandeciendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto va a ser la hecatombe, porque voy contra él en una cosa. Creo que Celan, el poeta Celan, no lo ha pillado hoy. No lo ha pillado porque ha vivido una vida muy intensa, muy maravillosa, pero los que hemos tenido de algún otro sitio, no tan maravilloso ni tal, pero que lo hemos hecho bastante bien, sabemos, esa es lo mismo Adorno, el filósofo, también eso, con perdón, es otra tontería que dice, que una persona que al salir de un campo de concentración no puede hacer poemas, una porra. Los poemas de Celan son, no sé si los habréis leído alguno, son terroríficos. Yo tenía que leer cada poema en 3 días, porque si no me asfixiaba. Y entonces, es decir, era tal realismo, y entonces Magritte no dice que sea realista, dice que las palabras se ensalzan a una porra. Gracias a esos poemas, Celan no se suicida antes, porque echó toda la porquería que tenía en los poemas. Esa es mi creencia, que como han vivido ambos, Adorno y él, una vida tan maravillosa, pues no saben lo que es salir de de una guerra particular. Cada uno la que tenga. Y entonces, sí, al revés, yo digo que al revés, no solo se puede escribir a la salida de un campo de concentración, si puedes y no te mueres, sino que debes, si eres poeta, debes hacerlo, para que puedas sanearte la mente. Y dicho esto, pues dentro de un año volveré a leerlo despacito. Bueno, lo que sí, a ver, 2 o 3 cositas. No tenemos que olvidar lo siguiente. El autor es un experto en literatura. Es un experto en literatura danubiana. Es decir, por lo tanto, él sabe un montón de idiomas y lee en el idioma correspondiente. Lo cual, claro, la cosa cambia mucho también, porque leer traducciones a leer la realidad, a leer el libro sin traducción, es distinto. Bueno, eso por un lado. E incluso en el libro, os comentaba yo el otro día, comparte mesa con ECO. Es decir, compartir mesa para dar una conferencia con ECO significa que tiene detrás algo detrás. Que no compartes mesa para dar una conferencia con ECO uno cualquiera. Entonces no tenemos que olvidar que la formación de este hombre como germanista, primero, es un amante de la literatura germánica y pues es muy importante. Entonces, más que un libro de viajes, que sí, porque está hablando de viajes, yo entiendo que es un libro de literatura. Es más. Sí, es un manual de literatura. Es decir, yo diría un manual de literatura, para empezar. Me da lo mismo, y manual de literatura meto
prosa, verso, teatro y etcétera. Entonces yo diría que es un manual de literatura para que discurre a lo largo de todo el río. Eso me parece fundamental. Hablábamos de autores. A mí, por ejemplo, me quedé con un autor que cita él, que es Altenberg, que está en el cementerio en Viena y tiene un epitafio, algo así como dice, amó y vio. Y me parece un epitafio terriblemente delicioso. Y si lo unís a una poesía que os voy a recitar en 2 minutos porque es muy cortita y que dice algo así. ¿Has visto el bosque después de la tormenta? Todo reposa, destella, y es más bello que antes. Mira, mujer, tú necesitas tormenta. Entonces me parece como la idea de ese contraste para poder vivir, para poder expresar. Algo que decía antes Marusha de poder escribir al salir de un problema grave, es eso. Necesitas esa tormenta para poder expresarte, ¿no? El Danubio necesita esa tormenta, ese conjunto de gente que llega, que se mezcla, que interacciona dentro del Danubio para poder generar esa cultura correspondiente. Y si antes lo hablábamos, no estaba en Marusha, pero si esto es situación idílica que se plantea en el libro, se rompe 4 o 5 años más tarde con una guerra cruelísima. Aquí habla de Sarajevo, que era una ciudad preciosa, bla, 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 bla. Y todos sabemos lo que pasó en Sarajevo. Entonces, parece que ese experimento multicultural, multiétnico, que donde se respetaba a todo el mundo, pues no. Fracasó. Se acabó. Por la razón que sea, se acabó. Y ese mapa que podía haber vivido él en el Danubio, habla de Ceausescu, y todos también sabemos las que tuvo este hombre. Claro, cómo acabó el Ceausescu. Digamos, con la dictadura que ejerce sobre Rumanía. Es decir, y lo está hablando ahora en este momento. Es decir, y la ruptura de lo que es Yugoslavia y, evidentemente, lo que da origen a la guerra de los Balcanes. Entonces, todo eso estaría ahí. Entonces, bueno, a ver si luego compartir. Si lo logro compartir, lo hago, si no, lo mando. No lo mandas al grupo. Si soy capaz, lo hago, si no, paso o lo mando después al grupo. A ver, si me deja. No me va a dejar. Hoy esto está bien. No sé qué pasa, no me deja. Bueno, ya os lo mandaré. Bueno, lo mandas al grupo. El recordatorio ya os lo mandaré, que ya sabéis que... Mi hijo se había contagiado yo, menos mal. ¿Cuánto me alegro? Es el recordatorio y tal. Por cierto, tenemos libro siguiente. Lo eligió Las culpables externas, así que si le queréis pegar, le pegáis a ella. Cortito. Como no van a llegar al servicio de correos, no pasa nada. Entonces, curiosamente, es de una mujer que muere en un campo de concentración. Entonces, bueno, os lo mandaré. Es un libro cortito, 114, 115 páginas. Así que, por lo tanto, es un libro fácilmente accesible. Es una novela, no cuenta la historia del campo de concentración. Es novela. Sí, y entretenida y cortita. Ya después del Danubio. Después de este. Después de una tan larga. Entonces, os lo mandaré ahora cuando terminemos y os lo mando para tenerlo. Entonces, por lo tanto, el calendario. En 15 días quedamos entonces, en 15 días, ¿no? Sí, porque para este podíamos haber puesto 4 semanas o 5. Sí, puf. Ya, a ver, calendario. ¿Dónde estás, calendario? Aquí. Ya nos meteremos, a ver. A ver. Entonces, para Elena estará leyendo en Rusia. Para el otro, sí, porque en ruso. El libro siguiente os lo voy a poner yo. Y salvo error u omisión, que no lo tengo muy claro, tengo que revisarlo, voy a poneros un libro que va a hablar de los haiducos,
el libro este habla de los ¡Hombre! haiducos. Si hablo de los haiducos. Entonces, habla de ellos. Bien, me quedé con Entonces, una curiosidad. No voy a hablar de Coral y me parece que se llama Coraline, que no es ese. Es el libro de los haiducos, literalmente, nada más. Vale. Entonces, bueno, Pues- un poco más ligero, más en plan aventuras, y que no son aventuras, pero bueno, ya lo leeremos. Entonces, pero al principio os mandaré el libro que nos puso Esther, como vale. deberes Esther y ya vamos viendo. Es un libro cortito, Vale. entonces decíamos que el día 8, ¿no? Sí. El día... ¿Son 3 semanas? 3 semanas o 2? No, Ah, Augusto. 2. Entonces, Perdón, el 1. que El lo- 1. El 1 de, Claro, el 1 de marzo, entonces, ¿no? el 1 de marzo, sí. Sí, el 1 de marzo. Entonces, el 1 de marzo. El 1. Porque es un libro cortito. Sí. Si es Entonces, cortito, nos dan no 15 nos va a días. dar bien. ningún problema, creo, salvo lo que podamos poner a continuación, ¿no? Bueno, Pero pues, bueno, sí, 2 semanas, entonces. Sí. sí, el libro lo mandaré en PDF y bueno, y lo tenemos. ¿Y cómo se llama la autora? Que no me acuerdo. Nirilova o Nemirovsky. Eso, Nemirovsky. Ah, Elena Nemirovsky. No, Irene. O Irene. Irene. Ah, Irene. Yo Irene. creo que leí alguna, no estoy muy segura. Bueno, no sé. Pero esa es la polaca. Ella se exilia y después llega escapando de Rusia, llega a Francia, y en Francia, claro, sí. llega el nazismo y la papa. Para Claro. no sé si va a Auschwitz, me parece que es de Auschwitz, ¿no? Pues creo que murió. Sí. Ahí. Y termina muriendo en Auschwitz. Pero bueno, escribió en Francia 2 o 3 novelas antes de la Antes de llegada irse al campo. del gobierno de Vichy. Mm, Bueno, entonces, bueno, un poco ese es el tema, ¿no? Vale. Si os parece bien, pues Sí, nos parece podemos bien. ir dejando y bueno, Y nos mandas lo he el libro grabado, y ya. a ver Vale. si soy capaz de subirlo, porque el otro día me dio muchísima lata subirlo, Sí. y eso lo pasamos a Elena. Elena, no sé, ¿qué día habíamos dicho que nos juntábamos? Marzo, 13 de marzo, ella llega el 13 de Ella marzo. llega el 13 de marzo, por eso Sí. seguramente no. Bueno, hoy tampoco podía juntarse con nosotros. Hago una propuesta. Claro, hoy, Hago una propuesta. dime. ¿Cuál? Es una propuesta de mala idea. Decirle a Elena que tiene que en 10 minutos contarnos la novela de El Danubio. Porque lo ha puesto ella y a ver cómo se las ha apañado por todos los autores. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Para leerla Si entera. la próxima vez se reúne con nosotros, como el libro que vamos a leer no nos va a dar mucho juego, y espero que la situación informática esté mejor que hoy, entonces podemos decirle que nos cuente algo del Claro, lo que del libro. tiene, lo que Pero opina se ella del supone libro. que el libro lo habrá leído. Claro, lo habrá leído, porque ya le habrá Lo dado reconozco tiempo. que lo digo con mala idea. Digo, ala. Ah, hombre. ¡Hala! Entonces, si se conecta, porque es que hoy, aparte de estar en San Petersburgo, dijo que no podía juntarse porque A lo tenía, mejor el día 1 puede, a lo mejor a el lo día mejor 1 el día 1 puede, porque no volverá hasta marzo, 13 o 14. Sí, 13 puso. Y bueno, veremos, porque viajar en estos momentos no se puede saber. Sí, porque aviones luego prohíben entrar y no sé qué, y no te dejan entrar y cualquier rollo por Ay, ahí. señor. Nada más Entonces, eso vete tú a saber falta. cómo va a poder ser, porque ella habla de que ya le costó mucho llegar. Sí. Entonces, no vaya a ser que haya tenido que ir dando la vuelta por el Danubio para poder llegar a Rusia. Puede ser a Turquía, a Estambul y para arriba, yo qué sé, Sí, cualquier cosa, yo por ahí, qué sé, cualquier cosa. Yo qué rara. sé, cualquier lío. Ya nos lo contará, Sí. nos lo contará. Mm. No tiene problemas. Bueno, pues Bueno, pues muy bien. nos vemos. Nos Entonces, vemos el día 1 El 1 de entonces. marzo. Bueno, Adiós. ¿Me dejas decir una cosita? Sí, sí, sí. A ver, quiero dar las gracias por una cosa. Porque yo soy tan pesada que hacía años que no leía novelas. Solo lo leía científico. Y estoy de ciencia hasta las narices. Entonces, lo de novelas es que es una delicia. Digo, ahora comprendo por qué me daban las tantas. Y ha sido como un reencuentro
en el pasado. Fenómeno. Y gracias a vosotros, que no tenéis nada de que escriba, que sea científico. Nada. Aquí he pesado, lo siento mucho, pero el único pesado soy yo. Que va, conozco, va. Sintiéndolo mucho, nada más. Pero bueno. Que va. Bueno, pues nada, muy bien. Un rato muy agradable y... Hay que decirle, Meli, a Ángeles, a ver si se quiere conectar. Mientras sigamos así, envía...